Acordaros del tema de que se hace calidad. Es decir, primero hacemos alcoholemia y solamente en caso de negativos pasamos a drogas, a los test de drogas. Y el test de drogas, que sean sobre seguro, es decir, vamos a los ojos rojos y las pupilas. Aquí estamos esta noche con un control de alcoholemia y drogas. Los controles tienen más un carácter preventivo que realmente lo que buscar los positivos. Es cierto que se dan positivos y demás, pero lo que se pretende es que en estas fechas la gente sepa que hay controles de alcoholemia y sí que parece que no, pero sí que surte efecto porque la gente cada vez se conciencia más y uno, si tienen que ir en coche, alguien no bebe o ya se emplean los taxis y demás, ¿vale? Esta noche, la peculiaridad de esta noche es que además de la alcoholemia vamos a hacer también los test de droga. Con la nueva legislación de tráfico, el hecho de conducir habiendo incorporado en tu organismo cualquier tipo de droga también es sancionable administrativamente. Entonces disponemos de unos test nuevos de drogas con los cuales se puede detectar esa droga en el organismo y se puede efectuar la denuncia. Hasta ahora era muy difícil localizar esa droga en el organismo y se quedaba un poco impune, ¿no?, el conductor que conducía bajo los efectos de las drogas. Pero ahora no, ahora hay que hacer un curso de capacitación, pero el curso de capacitación, gracias a la formación continua de esta policía, lo tenemos todos los compañeros y podemos hacer este tipo de pruebas. Precintes esto dentro, mira, tócala. A ver, ¿lo ves? Tiene que coger la del plástico. ¿Lo coge la del plástico? Vamos a hacer la prueba de droga, ¿vale? Vale, pues tenemos el primer positivo en cannabis. El compañero olía mucho el coche y al darle luz a las pupilas han tardado mucho en contraer. Y nada, y efectivamente al final ha dado positivo en cannabis. Vamos a hacer ahora la segunda prueba en muestreo para llevarlo a la laboratorio. Cuando da positivo, o sea, cuando da negativo en alcohol, se le hace una observación de los ojos, de pupilas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el compañero con la linterna? Si la pupila no dilata o está muy contraída, es cuando se pasa a hacer el test de drogas. Tiene que haber una evidencia para poder hacerlo. Ahora hemos hecho la primera prueba de detección y ahora haremos la de contraste. ¿De acuerdo? Y esto es lo que va al laboratorio, para que ya sea más legal. Esto es un dispositivo, míralo, que tiene 3 rayas de control, que son las 3 que se ven. Y luego en la otra parte, si da, aquí es cannabis, opiáceos y cocaína. En este sobre es en el que se mete todo, ¿vale? Luego es el que se precinta, ya está precintada la muestra, y esto se precinta también y se lleva al laboratorio para analizar, ¿vale? Un poco a criterio, depende de pues, si tiene algún síntoma, no sé, si los ojos rojos, las pupilas dilatadas, si huele a alcohol, si huele a marihuana, un poquito los criterios más o menos que utilizamos para seleccionar a la gente. Vale, Bravo, le paso una cápsula. 0469 Charlie Juliet Mike, repito, 04. Tomamos una cerveza aquí en fin. Vamos a hacerle un muestreo, ¿vale? Sí, sin problema. 35. ¿Gestiona conductor de sustitución o grúa? Gestiona conductor. Vale, retire la boquilla. Ha dado 0,70. 0,70 a partir de 0,60 es un delito. Entonces hay que estudiar diligencia. Exacto, pues coja aire. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vale, retire la boquilla, por favor. Ya tengo la población. 0-0. Saluda. Pueden continuar. Póngase el cinturón. Disculpe las molestias y gracias por su trabajo.
ponga su cinturón de seguridad cuando esté listo, nos lo indica y le corto el plástico para que pueda seguir.